Hola a todos. Bienvenidos a otro fascinante viaje en el tiempo en Maravillas Antiguas, donde exploraremos a los depredadores más letales que alguna vez caminaron, nadaron o volaron por nuestro planeta. Durante millones de años, la vida ha evolucionado en la Tierra, produciendo criaturas inimaginables, desde los océanos primigenios hasta los cielos llenos de aves gigantescas. Sin embargo, entre todas las formas de vida que han existido, algunos seres destacan por su capacidad para dominar a sus presas, posicionándose como los depredadores más peligrosos de la historia. En este video, vamos a descubrir a las criaturas que gobernaron los ecosistemas de la Tierra con una ferocidad incomparable. Desde las aguas prehistóricas hasta los más inhóspitos terrenos, estos animales han sido auténticos maestros en la caza y la supervivencia. ¿Quiénes fueron estos superdepredadores? ¿Cómo vivieron y cazaron? ¿Qué los hacía tan formidables? Acompáñanos en este emocionante recorrido por los seres más temidos que la naturaleza ha visto jamás. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal para que hagas parte de nuestra comunidad de apasionados por las maravillas antiguas de nuestro planeta. Ahora sí, empecemos. Antes de que la vida se asentara en la tierra firme, el océano era el reino de seres que hoy nos parecen sacados de una película de ciencia ficción. Hace más de 500 millones de años, las aguas marinas vieron el surgimiento de los primeros depredadores. Eran criaturas que no solo gobernaban el reino acuático, sino que también sentaron las bases para lo que vendría después en la evolución de la cadena alimentaria. Uno de los depredadores más antiguos que habitaron los mares fue el Anomalocaris, un ser que, aunque pequeño en comparación con otros depredadores de la historia, fue una verdadera amenaza para las criaturas del período cámbrico. Con una longitud de aproximadamente 60 centímetros, este artrópodo se desplazaba ágilmente gracias a un avanzado sistema de natación, utilizando movimientos ondulatorios de los apéndices planos a ambos lados de su cuerpo. Su cola en forma de abanico le permitía maniobrar con precisión, lo que lo convertía en un nadador formidable en su época. Sin embargo, su mayor ventaja era su vista. Equipado con ojos facetados compuestos por miles de lentes, la visión del Anomalocaris era mucho más avanzada que la de muchos insectos modernos, lo que le daba una ventaja crucial al acechar a sus presas. A medida que la vida en los océanos evolucionaba, surgieron otros depredadores aún más temibles. En los lechos marinos del período silúrico, hace unos 460 millones de años, reinaron los escorpiones marinos, también conocidos como euriptéridos. Estos antepasados de los cangrejos y escorpiones actuales medían hasta 2 metros de longitud. Su apariencia imponente, combinada con su agilidad y posible capacidad de inyectar veneno, los colocaba en la cúspide de la cadena alimentaria de los mares del Devónico. Imagina nadar en aquellos mares antiguos y toparte con una criatura tan imponente, un depredador que no dudaba en atacar con sus poderosas pinzas y su robusta cola. Sin embargo, los tiburones primitivos que comenzaban a surgir durante el Devónico no eran los reyes absolutos del océano. Estos primeros tiburones tenían que enfrentarse a una amenaza mayor, el Dunkleosteus, un pez acorazado que vivió hace unos 360 millones de años. Este gigantesco depredador, que podía alcanzar los 10 metros de longitud, estaba cubierto por una armadura ósea impenetrable. Su mordida era tan poderosa que no había tiburón, por grande que fuera, que pudiera estar a salvo. El Dunkleosteus era el terror de los mares, capaz de partir en dos a casi cualquier criatura con la que se encontrara, y su gruesa armadura lo hacía prácticamente invulnerable a los ataques de otros depredadores. Con el paso de los milenios y la llegada del período Triásico,
Hace aproximadamente 250 millones de años, los océanos se llenaron de nuevas criaturas, cada una más extraña y peligrosa que la anterior. Uno de los depredadores más inusuales de esta época fue el helicoprión, un pez que, aunque similar en apariencia a un tiburón, en realidad estaba más estrechamente relacionado con los peces óseos modernos. El helicoprión no era un depredador masivo, su longitud apenas superaba los 4 o 5 metros. Sin embargo, lo que lo hacía único era su mandíbula en espiral, llena de dientes afilados. Esta formación inusual ha desconcertado a los científicos durante años, pero la teoría más aceptada sugiere que los dientes del helicoprión giraban como una sierra circular, lo que le permitía desgarrar a sus presas de manera eficiente. Este depredador acechaba en las aguas del Triásico, cazando peces y otras criaturas marinas con su mortal sierra bucal. Al mismo tiempo, otro depredador acuático del Triásico, el notosaurio, habitaba los mares. A pesar de no ser de gran tamaño, con una longitud de aproximadamente 4 metros, su cuerpo alargado y similar al de los cocodrilos modernos le permitía moverse con gran agilidad bajo el agua. Sus poderosas mandíbulas estaban armadas con largos y afilados dientes, perfectos para cazar peces y calamares. Lo que lo hacía aún más peligroso era su capacidad para emboscar a sus presas, ocultándose en las aguas someras hasta que el momento era el adecuado para atacar. Conforme la vida marina siguió evolucionando, llegaron los pliosaurios, criaturas que dominaron los mares durante el Jurásico y el Cretácico. Estos reptiles marinos fueron algunos de los depredadores más formidables que jamás existieron. Uno de los más conocidos fue el Liopleurodon, un pliosaurio que, según diversas estimaciones, podía alcanzar una longitud de entre 6 y 15 metros, aunque algunos fósiles sugieren que podía llegar a los 25 metros. A pesar de su tamaño colosal, se cree que el Liopleurodon no era un nadador particularmente rápido. Al igual que los cocodrilos actuales, probablemente confiaba en emboscadas rápidas y precisas para atrapar a sus presas. Su cuerpo era extremadamente poderoso, permitiéndole realizar movimientos bruscos y violentos en el agua, lo que lo convertía en un cazador letal. Casi al mismo tiempo, otro miembro de esta familia, el Kronosaurus, cazaba en los mares cercanos al Polo Sur. Este depredador, que vivió durante el Cretácico, medía alrededor de 10 metros de largo, y gran parte de esa longitud estaba dominada por su enorme cabeza y sus poderosas mandíbulas. Sus aletas, similares a las de una tortuga, le daban una notable maniobrabilidad en el agua, lo que lo convertía en un cazador extremadamente eficiente. Se cree que el Kronosaurus podría haber salido a tierra firme para poner sus huevos, lo que lo hace aún más fascinante. A medida que el período Cretácico avanzaba, los océanos se convirtieron en un escenario de lucha constante entre depredadores cada vez más grandes y peligrosos. Uno de los más fascinantes fue el Mauisaurus, un gigantesco reptil marino que vivió en las aguas que hoy rodean Nueva Zelanda. Con una longitud de aproximadamente 20 metros, de los cuales 15 metros correspondían a su alargado cuello, este monstruoso depredador fue una de las criaturas más extrañas de su época. Su largo cuello le permitía acechar a sus presas, principalmente peces grandes, desde la distancia. Los científicos creen que este largo cuello le daba la ventaja de acercarse sigilosamente a sus presas sin que éstas detectaran la presencia de un depredador tan grande hasta que ya era demasiado tarde. A diferencia de otros pliosaurios, el Mauisaurus utilizaba un enfoque muy particular para cazar. Sus grandes aletas delanteras eran perfectas para generar poderosos movimientos en el agua, lo que le permitía moverse con agilidad y rapidez, alejando a sus presas para luego atraparlas con su pequeña cabeza. En un hábil movimiento,
El Mauisaurus podía capturar a sus presas con sus afilados dientes y tragarlas enteras. Aunque la caza de presas de gran tamaño podía ser lenta, su combinación de fuerza y estrategia lo hizo uno de los depredadores marinos más efectivos de su tiempo. Pero el Mauisaurus no fue el único terror de los mares durante el Cretácico. El Mosasaurus, otro colosal reptil marino, llegó a dominar los océanos hace aproximadamente 65 millones de años, justo antes de la extinción de los dinosaurios. El Mosasaurus, que alcanzaba entre 17 y 20 metros de longitud, era una verdadera máquina de matar. Su cuerpo, similar al de los modernos lagartos monitores, estaba diseñado para la velocidad y la agilidad, mientras que su poderosa mordida era capaz de despedazar incluso a las presas más grandes. Equipado con mandíbulas que eran 7 veces más poderosas que las de los cocodrilos actuales, el Mosasaurus podía aplastar cualquier criatura que cruzara su camino. Este depredador no solo dominaba los mares, sino que su voracidad y su habilidad para cazar lo convirtieron en el último gran depredador marino de la era de los dinosaurios. Se cree que el Mosasaurus cazaba tanto a peces como a otras criaturas marinas, incluidos tiburones y reptiles más pequeños, dejando poco margen de supervivencia a sus víctimas. Tras la extinción de los dinosaurios, causada en gran parte por el impacto de un gigantesco asteroide hace 66 millones de años, los océanos quedaron desprovistos de sus antiguos depredadores. Sin embargo, la naturaleza no dejó un vacío durante mucho tiempo. En la siguiente era, conocida como la era Cenozoica, emergieron nuevos y formidables depredadores marinos, capaces de llenar los nichos vacíos que habían dejado los reptiles prehistóricos. Uno de los depredadores más impresionantes de esta nueva era fue el Basilosaurus, una antigua ballena que, a diferencia de las ballenas modernas, era un depredador implacable. Con una longitud promedio de 20 metros, el Basilosaurus dominaba los océanos hace unos 40 millones de años, convirtiéndose en una de las criaturas más temidas de su tiempo. A pesar de su tamaño masivo, este depredador carecía de la ecolocación que poseen las ballenas modernas, lo que significaba que debía confiar en su aguda vista y olfato para cazar. El Basilosaurus tenía un cuerpo largo y serpenteante que le permitía moverse con agilidad en el agua, retorciéndose de manera similar a una serpiente. Este inusual patrón de movimiento le daba una ventaja significativa para emboscar a sus presas, que incluían tiburones antiguos y otros cetáceos más pequeños. Aunque su apariencia podría haber recordado a una ballena moderna, su comportamiento se asemejaba más al de un depredador solitario, cazando sin descanso y atacando a cualquier criatura que osara cruzarse en su camino. No obstante, la verdadera estrella de la era cenozoica fue el megalodón, el tiburón más grande que jamás haya existido. Surgiendo hace aproximadamente 25 millones de años, el megalodón reinó sobre los océanos durante millones de años. Con una longitud que podía alcanzar los 20 metros y un peso estimado de 50 toneladas, este gigantesco tiburón estaba en la cima de la cadena alimentaria. Sus dientes, algunos de los cuales alcanzaban los 18 centímetros de longitud, eran como cuchillas afiladas diseñadas para arrancar enormes trozos de carne de sus presas. El megalodón cazaba principalmente ballenas y grandes peces, aunque prácticamente no había criatura marina que pudiera escapar de su mordida devastadora. Su tamaño colosal y su velocidad bajo el agua lo hacían un depredador sin igual, capaz de destrozar a sus presas con una sola mordida. Se cree que los primeros humanos primitivos que vivieron cerca del mar podrían haber tenido encuentros con los últimos megalodones, aunque no hay evidencia clara de que estas dos especies alguna vez interactuaran. A pesar de su dominancia,
el megalodón no pudo resistir los cambios climáticos y ambientales que comenzaron a ocurrir durante el último período glaciar. Con el enfriamiento de los océanos y la competencia por la comida en aumento, el megalodón comenzó a enfrentar un duro desafío. Hace unos 13 millones de años, un nuevo competidor apareció en los mares: el leviatán, una especie de cachalote gigante que competía con el megalodón por las mismas presas. El leviatán, que vivió en las costas de América del Sur, poseía un cráneo de 3 metros de longitud y dientes de hasta 32 centímetros de largo. Estos colmillos colosales le permitían cazar ballenas y otros grandes animales marinos. Lo que lo hacía particularmente letal era su capacidad para utilizar la ecolocación, un mecanismo que le daba una ventaja significativa en la caza bajo el agua. A diferencia del megalodón, que dependía de su vista y olfato, el leviatán podía localizar a sus presas incluso en las profundidades más oscuras del océano, donde la luz no podía penetrar. Con el tiempo, tanto el leviatán como el megalodón sucumbieron a los cambios ambientales y climáticos. Sin embargo, su legado sigue vivo en los descendientes modernos, como los grandes tiburones y las ballenas cazadoras, que aunque no alcanzan el tamaño y la ferocidad de sus predecesores, aún representan una amenaza en los mares de hoy. Cuando la vida dio el salto desde los océanos a la tierra firme, la evolución no tardó en producir a sus primeros superdepredadores terrestres. En un mundo lleno de vegetación y nuevas formas de vida, los depredadores comenzaron a dominar el paisaje, adaptándose a cazar en la vasta y peligrosa tierra firme. Al principio, los primeros depredadores no eran gigantes, pero con el tiempo, las criaturas comenzaron a crecer en tamaño y fuerza, dando paso a algunos de los cazadores más formidables que jamás hayan existido. Entre los primeros depredadores terrestres estuvo el dimetrodón, un reptil sinápsido que vivió hace aproximadamente 295 millones de años, mucho antes de la aparición de los dinosaurios. Con una longitud que podía alcanzar los 4,5 metros, el dimetrodón era uno de los mayores depredadores de su tiempo. Su característica más distintiva era la enorme cresta en forma de vela en su espalda, formada por largas espinas que probablemente utilizaba para regular su temperatura corporal. Aunque muchos asumen que el dimetrodón era un dinosaurio, en realidad estaba más emparentado con los mamíferos que con los dinosaurios. Sus dientes afilados y su poderosa mordida lo convertían en un cazador letal, capaz de cazar reptiles más pequeños y otros vertebrados. Hace aproximadamente 230 millones de años, en el período Triásico, los dinosaurios comenzaron a surgir como los nuevos amos del planeta. Estos gigantes evolucionaron a lo largo de decenas de millones de años, diversificándose en una gran variedad de formas, tamaños y habilidades. Algunos se convirtieron en los herbívoros más grandes que jamás hayan existido, mientras que otros tomaron el lugar de los superdepredadores, capaces de dominar el ecosistema y cazar a prácticamente cualquier criatura que compartiera su entorno. Uno de los primeros y más notorios depredadores dinosaurios fue el Herrerasaurus, un terópodo que vivió hace unos 230 millones de años en lo que hoy es Sudamérica. Este dinosaurio relativamente pequeño, de unos 3 a 6 metros de largo, se considera uno de los primeros terópodos conocidos, el grupo de dinosaurios que eventualmente daría lugar a los famosos tiranosaurios y velociraptores. A pesar de su tamaño relativamente modesto, el Herrerasaurus estaba bien adaptado para la caza. Su cuerpo ligero y ágil le permitía moverse rápidamente a través del terreno, persiguiendo presas más pequeñas. Armado con afiladas garras en sus patas delanteras y poderosos dientes curvados, el Herrerasaurus cazaba en solitario
o en pequeños grupos, acechando a sus presas y atacando con rapidez y precisión. A medida que los dinosaurios evolucionaron, también lo hicieron los superdepredadores. Y así llegamos al famoso Allosaurus, un gigante que vivió durante el período Jurásico, hace aproximadamente 150 millones de años. Con una longitud de hasta 12 metros y un peso que superaba las 2 toneladas, el Allosaurus fue uno de los mayores depredadores de su tiempo. Este dinosaurio carnívoro tenía un cuerpo robusto, con una gran mandíbula llena de dientes afilados y curvados. Lo que lo hacía particularmente peligroso era su capacidad para cazar presas mucho más grandes que él, como los gigantescos saurópodos. El Allosaurus era un cazador estratégico que probablemente utilizaba emboscadas para atacar a sus presas por sorpresa. Algunas teorías sugieren que atacaba en grupo, desgarrando a su presa con rápidas mordidas hasta que el animal caía, debilitado por la pérdida de sangre. Sin embargo, el depredador más icónico de todos los tiempos es, sin duda, el Tyrannosaurus Rex, que reinó en los continentes durante el Cretácico hace unos 68 millones de años. Conocido como el rey de los dinosaurios, el T-Rex era un verdadero coloso, midiendo hasta 12 metros de largo y pesando más de 9 toneladas. Sus dientes eran afilados y aserrados, diseñados para triturar huesos y desgarrar carne con una mordida increíblemente poderosa. Los paleontólogos estiman que la mordida del T-Rex tenía una fuerza de hasta 6 toneladas, capaz de aplastar incluso los huesos más duros. Aunque algunas teorías sugieren que el T-Rex podría haber sido un carroñero, la evidencia apunta a que era un cazador activo, capaz de derribar incluso a los dinosaurios herbívoros más grandes. El T-Rex no solo era grande y fuerte, sino también ágil para su tamaño. Sus largas patas traseras le permitían moverse con relativa rapidez, mientras que sus pequeños brazos, aunque inusualmente pequeños en proporción a su cuerpo, eran increíblemente fuertes. Todo esto lo convertía en uno de los depredadores más formidables de la historia de la Tierra. Aunque el T-Rex se lleva gran parte de la fama, no fue el único superdepredador que gobernó los continentes durante el Cretácico. Otros dinosaurios carnívoros igualmente formidables compartieron el escenario, y en algunas regiones incluso fueron más temidos que el T-Rex. Uno de estos gigantes fue el Spinosaurus, el mayor depredador terrestre conocido, que vivió hace unos 100 millones de años en lo que hoy es el norte de África. El Spinosaurus es célebre por su gran tamaño, superando incluso al T-Rex en longitud, ya que podía alcanzar hasta 15 metros de largo. Lo que lo diferenciaba del T-Rex y otros terópodos era su impresionante vela dorsal, una estructura ósea que se extendía a lo largo de su espalda y podía medir hasta 1,7 metros de altura. Aunque los científicos aún debaten su función, es probable que la vela jugara un papel en la regulación de la temperatura corporal o quizás en las exhibiciones de apareamiento. Además, el Spinosaurus estaba particularmente adaptado para una vida semiacuática, siendo un excelente nadador. Esto lo hacía único entre los grandes depredadores de su tiempo, ya que podía cazar tanto en tierra como en el agua. Sus largas mandíbulas, parecidas a las de un cocodrilo, estaban repletas de dientes cónicos ideales para atrapar peces, lo que sugiere que su dieta incluía grandes cantidades de vida acuática, además de presas terrestres. Otro dinosaurio que rivalizó con el T-Rex en su capacidad para aterrorizar a los habitantes de su entorno fue el Giganotosaurus, un depredador que vivió en Sudamérica hace unos 98 millones de años. Este gigante, que podía medir hasta 13 metros de largo y pesar alrededor de 8 toneladas, cazaba a los grandes saurópodos que habitaban su ecosistema.
Aunque el Giganotosaurus era más largo que el T-Rex, tenía un cráneo más ligero y menos robusto, lo que sugiere que cazaba de manera diferente a su famoso primo norteamericano. En lugar de usar una poderosa mordida para aplastar a sus presas, el Giganotosaurus probablemente empleaba una técnica de corte, utilizando sus dientes para hacer grandes heridas en sus víctimas y dejarlas debilitadas hasta que cayeran. Pero no todos los depredadores más temibles de la historia de la Tierra se limitaban a la tierra o al mar. Durante el Mesozoico, los cielos también estaban llenos de criaturas que inspiraban miedo. Los pterosaurios, reptiles voladores que vivieron junto a los dinosaurios, dominaron los cielos durante más de 150 millones de años. Aunque muchos de estos animales eran relativamente pequeños, algunos alcanzaron tamaños impresionantes y se convirtieron en verdaderos superdepredadores del aire. El más famoso de ellos fue el Quetzalcoatlus, un pterosaurio que vivió hace unos 70 millones de años y que es considerado el animal volador más grande que jamás haya existido. Con una envergadura de hasta 12 metros, el Quetzalcoatlus podría rivalizar en tamaño con un pequeño avión. Aunque su dieta exacta sigue siendo objeto de debate, muchos paleontólogos creen que cazaba animales pequeños en tierra, similar a cómo lo hacen algunas aves modernas como las cigüeñas. Con su largo cuello y su afilado pico, el Quetzalcoatlus podía atrapar presas rápidamente mientras volaba a gran altura. Otro pterosaurio notable fue el Pteranodón, un depredador que también vivió durante el Cretácico. Aunque no era tan grande como el Quetzalcoatlus, con una envergadura de hasta 7 metros, era un cazador excepcional. Sus largas alas le permitían planear durante horas sobre las costas, buscando peces que capturaba con su largo pico desdentado. Al igual que los grandes depredadores marinos, el Pteranodón se especializaba en la captura de presas acuáticas, acechando los mares desde arriba y lanzándose en picado para atrapar su comida. Con la extinción de los dinosaurios hace unos 66 millones de años, los mamíferos comenzaron a ocupar los nichos que quedaron vacíos en los ecosistemas terrestres. Al principio, los mamíferos eran pequeños y no representaban una amenaza para las grandes criaturas que aún quedaban en la Tierra, pero con el paso del tiempo evolucionaron hasta convertirse en los nuevos depredadores dominantes. Así comenzó la era de los mamíferos y junto con ella el ascenso de algunos de los carnívoros más formidables que jamás hayan caminado sobre la faz del planeta. Uno de los primeros superdepredadores mamíferos fue el Andrewsarchus, un enorme carnívoro que vivió hace unos 45 millones de años. Este animal, cuyo fósil más famoso es su gran cráneo, es conocido como el mamífero carnívoro terrestre más grande jamás registrado. Aunque su cuerpo aún es un misterio debido a la falta de restos completos, los paleontólogos creen que Andrewsarchus tenía un tamaño similar al de un oso pardo, con un cráneo de más de 1 metro de largo lleno de dientes afilados. Vivía en lo que hoy es Mongolia y probablemente cazaba grandes herbívoros y carroña, utilizando su gran mordida para devorar huesos y carne con facilidad. Sin embargo, con la llegada de la era cenozoica y el enfriamiento del clima global, surgieron otros carnívoros que llegaron a dominar los ecosistemas. Uno de los más icónicos de este periodo fue el dientes de sable o esmilodón, un felino que se destacó por sus enormes colmillos que podían medir hasta 17 centímetros de largo. Este depredador vivió en América del Norte y del Sur hace entre 2,5 millones y 10.000 años, durante el Pleistoceno. Aunque no era tan grande como los felinos actuales, su musculatura lo hacía extremadamente fuerte. Los científicos creen que utilizaba sus colmillos para dar una mordida mortal a la garganta de sus presas, que incluían grandes herbívoros como el bisonte, el camello y, en ocasiones, jóvenes mamuts. A pesar de su impresionante mordida,
Su estrategia de caza no era perfecta, y los dientes de sable eran particularmente vulnerables si sus colmillos se rompían durante la caza. El esmilodón vivió en una era en la que coexistió con otras criaturas igualmente fascinantes, como los mamuts lanudos y los perezosos gigantes. Sin embargo, su estilo de vida especializado probablemente contribuyó a su eventual extinción, ya que el cambio climático y la reducción de grandes presas lo dejaron sin suficientes recursos para sobrevivir. Durante el Pleistoceno, que comenzó hace aproximadamente 2,6 millones de años, el planeta entró en una serie de glaciaciones, lo que marcó la llegada de la Edad de Hielo, aunque la imagen que muchos tienen de este periodo es la de un mundo completamente cubierto de nieve y hielo. En realidad, solo algunas regiones estaban bajo el dominio de las capas de hielo. Sin embargo, estos cambios climáticos drásticos forzaron a muchas especies a adaptarse o morir. En este período surgieron algunos de los depredadores más impresionantes y extraños de la historia. Uno de los depredadores más temidos de la Edad de Hielo fue el león americano, Panthera atrox, que vivió en América del Norte hasta hace unos 11.000 años. Este felino, que era más grande que los leones modernos, pesaba alrededor de 350 kilogramos y medía hasta 3,6 metros de largo, lo que lo convertía en uno de los carnívoros más grandes que haya existido. A pesar de su gran tamaño, el león americano era ágil y eficiente en la caza de grandes presas, como bisontes, caballos y camellos. Al igual que los leones actuales, probablemente cazaba en manada, lo que le daba una ventaja significativa sobre presas más grandes. Pero el león americano no era el único depredador formidable del Pleistoceno. También estaba el oso de cara corta, Arctodus simus, una especie de oso que vivió en América del Norte y que fue uno de los mayores depredadores terrestres de su tiempo. Este oso podía alcanzar una altura de hasta 3,5 metros cuando se erguía sobre sus patas traseras y pesaba más de 900 kilogramos. Lo que lo hacía especialmente peligroso era su capacidad para correr a gran velocidad, lo que le permitía perseguir a sus presas con sorprendente agilidad para su tamaño. El oso de cara corta probablemente era un cazador oportunista y también carroñero, lo que le permitió sobrevivir en los duros paisajes del Pleistoceno. Otro depredador impresionante de la Edad de Hielo fue el lobo terrible, Canis dirus, que vivió en América del Norte durante el Pleistoceno y coexistió con los primeros humanos que habitaron el continente. A diferencia de los lobos modernos, el lobo terrible era más grande y robusto, con un peso que alcanzaba los 70 kilogramos o más. Cazaba en manadas y se especializaba en la caza de grandes herbívoros como bisontes y caballos. Aunque no era el depredador más grande de la época, su inteligencia y su capacidad para cazar en grupos lo convirtieron en una amenaza formidable. A medida que los humanos comenzaron a extenderse por el planeta, también comenzaron a interactuar con muchos de estos gigantes de la Edad de Hielo. Los primeros humanos cazadores-recolectores cazaban grandes mamíferos para obtener carne, pieles y huesos, y a menudo competían con los grandes carnívoros por las mismas presas. Esto, combinado con los cambios climáticos que ocurrieron al final del Pleistoceno, llevó a la extinción de muchos de estos majestuosos animales. Una de las teorías más aceptadas por los científicos es que la caza excesiva por parte de los humanos contribuyó significativamente a la extinción de especies como el mamut lanudo, el mastodonte, el bisonte gigante y los tigres dientes de sable. Al eliminar las presas principales de estos grandes depredadores, los humanos indirectamente afectaron el equilibrio ecológico, lo que llevó a la desaparición de muchos de estos superdepredadores. Por ejemplo, los mamuts lanudos
que alguna vez deambularon por las extensas estepas heladas de Siberia y América del Norte, fueron cazados no solo por sus grandes cantidades de carne, sino también por sus pieles gruesas, que eran esenciales para la supervivencia humana en climas fríos. Al disminuir las poblaciones de mamuts, los tigres dientes de sable y otros grandes depredadores comenzaron a desaparecer, ya que su principal fuente de alimento se extinguía. El oso de cara corta, que una vez fue el depredador terrestre más grande de América del Norte, también fue una de las víctimas del cambio climático y la presión de la caza humana. A medida que los humanos se expandían por el continente, su competencia con el oso de cara corta por presas más pequeñas se intensificó, y este gran depredador no pudo adaptarse lo suficientemente rápido a los nuevos desafíos. Aunque muchos de los grandes depredadores de la prehistoria ya no existen, sus descendientes siguen dominando algunos de los ecosistemas más importantes del mundo. Hoy en día, los tiburones, los cocodrilos, los leones y los osos siguen siendo los depredadores principales en sus respectivos entornos, y aunque no son tan colosales como sus antepasados, aún representan una amenaza considerable para sus presas y, ocasionalmente, para los humanos. Uno de los descendientes más notorios de los antiguos depredadores marinos es el gran tiburón blanco, que aunque no alcanza el tamaño del megalodón, sigue siendo un formidable cazador en los océanos modernos. Con una longitud de hasta 6 metros y una mordida increíblemente poderosa, el gran tiburón blanco es uno de los depredadores más eficientes del océano, cazando focas, peces grandes y otros animales marinos. En la tierra, los leones africanos son los principales depredadores de la sabana, cazando grandes herbívoros como cebras, búfalos y antílopes. Aunque los leones modernos no alcanzan las proporciones colosales de sus antepasados como el león americano, su capacidad para cazar en grupos los convierte en uno de los cazadores más efectivos del mundo moderno. Finalmente, los cocodrilos de agua salada, que habitan en los ríos y costas del sudeste asiático y Australia, son los reptiles más grandes y peligrosos del planeta. Estos gigantes pueden crecer hasta 7 metros de longitud y pesar más de 1 tonelada, y su mordida es tan poderosa que puede aplastar el cráneo de un búfalo en segundos. Como descendientes de los antiguos reptiles marinos, los cocodrilos son un recordatorio de los días en que los gigantes dominaban la Tierra. A lo largo de la historia de la Tierra, los depredadores han jugado un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas, regulando las poblaciones de sus presas y ayudando a moldear la evolución de las especies. Desde los gigantes marinos del Paleozoico hasta los temibles carnívoros de la Edad de Hielo, estos depredadores dejaron una huella indeleble en el planeta. Hoy en día, aunque ya no existen los monstruos colosales que alguna vez vagaron por los océanos y la tierra, la naturaleza sigue siendo hogar de cazadores letales que continúan desempeñando su papel crucial en la cadena alimenticia. Los ecosistemas evolucionan, pero el instinto de supervivencia y la lucha por dominar permanecen. A lo largo de millones de años, los depredadores han perfeccionado sus técnicas de caza, adaptándose a sus presas y al entorno en el que vivían. La evolución no solo trajo consigo grandes tamaños o mordidas poderosas, sino que también desarrolló complejas estrategias de caza que aseguraron el éxito de estos superdepredadores en los diferentes hábitats de la Tierra. Una de las estrategias más comunes entre los grandes depredadores fue la emboscada, un método utilizado tanto por criaturas prehistóricas como por animales modernos. Los cocodrilos de agua salada, por ejemplo, son maestros en la caza de emboscada. Se ocultan bajo el agua, inmóviles, durante horas, esperando pacientemente a que una presa se acerque lo suficiente. En un rápido estallido de energía,
El cocodrilo se lanza desde el agua con una velocidad y fuerza aterradora, atrapando a su presa con sus mandíbulas y arrastrándola de vuelta al agua para ahogarla. Este mismo comportamiento probablemente era común entre algunos de los grandes depredadores del Cretácico, como los pliosaurios y mosasaurios, que acechaban a sus presas en los mares. Por otro lado, los depredadores sociales, como los lobos modernos, utilizan una táctica diferente: la caza en manada. Este tipo de caza cooperativa les permite atacar presas mucho más grandes que ellos mismos, utilizando la fuerza del grupo para agotar y acorralar a sus objetivos. Se cree que algunos dinosaurios carnívoros, como el Deinonychus, cazaban en grupos, utilizando una estrategia de ataque en equipo para derribar dinosaurios mucho más grandes que ellos. Las manadas de estos depredadores rápidos y ágiles probablemente coordinaban ataques precisos, utilizando sus afiladas garras y dientes para atacar a sus presas desde múltiples direcciones. Otro gran ejemplo de adaptación es el de los tiburones martillo, que desarrollaron una forma de cabeza que les proporciona una visión casi panorámica, lo que les permite detectar mejor a sus presas en el vasto océano. Este tipo de especialización en la anatomía es un ejemplo claro de cómo los depredadores se han adaptado para maximizar sus capacidades sensoriales. El Helicoprion, el antiguo depredador del Triásico con su mandíbula en espiral, es otro caso de especialización evolutiva que optimizó su capacidad para cazar en su entorno. Los depredadores no solo dominaban a sus presas, sino que también jugaban un papel esencial en la regulación de los ecosistemas. Al controlar las poblaciones de herbívoros y otros animales, ayudaban a mantener el equilibrio en los sistemas ecológicos. Este concepto se conoce como control depredador o efecto cascada, y es clave para entender cómo los grandes depredadores han influido en la estructura de los ecosistemas a lo largo de la historia. Por ejemplo, los tiburones modernos desempeñan un papel vital en la salud de los océanos. Al controlar las poblaciones de especies más pequeñas, los tiburones ayudan a prevenir la sobreexplotación de recursos como los peces herbívoros, que de lo contrario podrían devastar los arrecifes de coral y otros hábitats marinos. De manera similar, se cree que los grandes depredadores del pasado, como los megalodones y los mosasaurios, desempeñaron un papel crucial en el control de las poblaciones marinas durante su tiempo. En tierra, los leones y otros grandes carnívoros como los lobos también mantienen a raya a las poblaciones de herbívoros. En áreas donde los grandes depredadores han sido eliminados, como algunos parques nacionales de África, las poblaciones de herbívoros a menudo crecen sin control, lo que lleva a la sobrepastoreo y al colapso de los ecosistemas. Los grandes depredadores prehistóricos, como los tiranosaurios y los dientes de sable, probablemente desempeñaron roles similares, regulando las poblaciones de herbívoros gigantes como los saurópodos o los mastodontes. El equilibrio ecológico es un concepto que trasciende las eras geológicas. Aunque los superdepredadores pueden parecer crueles y despiadados desde nuestra perspectiva humana, su existencia era esencial para la salud y el equilibrio de los ecosistemas en los que vivían. Sin ellos, muchas especies de herbívoros podrían haber crecido de manera descontrolada, agotando los recursos y llevando a la extinción de otras formas de vida. Si bien los depredadores dominaron durante millones de años, todos, sin excepción, enfrentaron el mismo destino: la extinción. A lo largo de la historia de la Tierra, las especies han ido y venido, y los grandes depredadores no fueron inmunes a los cambios climáticos, geológicos y biológicos que causaron extinciones masivas. Uno de los eventos de extinción más conocidos es el evento de extinción del Cretácico-Paleógeno, que acabó con los dinosaurios no avianos hace unos 66 millones de años. Este evento,
causado por el impacto de un asteroide en lo que hoy es la península de Yucatán, México, desató un cataclismo global que extinguió a más del 75% de las especies de la Tierra, incluidos muchos de los grandes depredadores marinos y terrestres. Sin embargo, los dinosaurios no fueron los únicos depredadores que enfrentaron la extinción debido a desastres globales. En otros periodos de la historia, eventos de extinción similares, como el evento del Pérmico-Triásico, acabaron con casi toda la vida en la Tierra, incluidos los gigantes depredadores del océano y la Tierra. Incluso después de la extinción de los dinosaurios, la era de los grandes mamíferos, como el megalodón y el dientes de sable, también llegó a su fin durante el período del Pleistoceno. Los cambios climáticos drásticos que marcaron el final de la Edad de Hielo, junto con la expansión humana, llevaron a la extinción de muchos de estos majestuosos animales. Las fluctuaciones en los niveles del mar, los cambios en las corrientes oceánicas y el enfriamiento global redujeron drásticamente las poblaciones de presas de estos grandes depredadores, forzando su desaparición. A pesar de que muchos de los grandes depredadores han desaparecido, el futuro aún tiene un lugar para ellos. Los leones, tigres, tiburones y cocodrilos siguen siendo piezas clave en los ecosistemas de hoy en día. Sin embargo, la influencia humana sigue poniendo en peligro a muchos de ellos, ya sea a través de la caza, la pérdida de hábitats o el cambio climático. A medida que el clima sigue cambiando y los humanos continúan expandiéndose, la supervivencia de los grandes depredadores modernos es incierta. Las especies invasoras, el colapso de los hábitats naturales y la disminución de las presas debido a la caza y la deforestación están llevando a muchos de estos depredadores al borde de la extinción. Sin embargo, hay esperanza. Las iniciativas de conservación en muchas partes del mundo están trabajando para proteger a los grandes depredadores, restaurando sus hábitats y controlando la caza furtiva. El regreso del lobo a áreas protegidas de América del Norte, por ejemplo, ha demostrado que es posible restaurar el equilibrio ecológico cuando los depredadores regresan a sus hábitats naturales. En un futuro ideal, los grandes depredadores no solo sobrevivirán, sino que prosperarán una vez más, desempeñando su papel vital en los ecosistemas terrestres y marinos, manteniendo el equilibrio natural que ha existido durante millones de años. La historia de los depredadores más peligrosos de la Tierra nos muestra un retrato fascinante de la evolución. Desde los primeros cazadores marinos en los océanos primigenios, pasando por los gigantes dinosaurios que dominaron la Tierra durante millones de años, hasta los poderosos mamíferos de la Edad de Hielo, los superdepredadores han desempeñado un papel vital en la historia de la vida. Cada uno de ellos, con sus habilidades y características únicas, reflejaban las condiciones de su entorno y las complejas interacciones ecológicas que definían sus mundos. Estos depredadores no solo eran asesinos eficientes, sino también reguladores esenciales de los ecosistemas, capaces de mantener el equilibrio entre las especies y asegurar la diversidad biológica. Su extinción, causada por cambios catastróficos en el clima y la actividad geológica, nos enseña lo frágil que es la vida en la Tierra. Hoy en día, la desaparición de los grandes depredadores tiene consecuencias graves en los ecosistemas, ya que sus roles no pueden ser fácilmente reemplazados. Sin embargo, aunque muchos de estos formidables cazadores se extinguieron hace millones de años, su legado sigue vivo. Los animales que habitan nuestros océanos, cielos y tierras aún portan el eco de estos grandes depredadores, y su presencia nos recuerda que la naturaleza es un ciclo constante de adaptación, lucha y supervivencia. Los tiburones, leones, lobos y cocodrilos que conocemos hoy son descendientes directos de estos titanes y continúan su batalla por la supervivencia en un mundo que cambia constantemente.
A medida que nos enfrentamos a los desafíos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la destrucción de los hábitats, es crucial que recordemos la importancia de los grandes depredadores en la preservación de nuestros ecosistemas. Protegerlos es proteger el equilibrio de la naturaleza y asegurar que la Tierra continúe siendo un hogar para la vida en todas sus formas. Así que, mientras reflexionamos sobre la majestuosidad y el poder de estos depredadores, recordemos también nuestra responsabilidad como guardianes del planeta. Después de todo, la historia de los superdepredadores es, en última instancia, nuestra historia también. Una historia de supervivencia, de adaptación y de coexistencia en un mundo que ha cambiado y seguirá cambiando. Si te ha gustado este recorrido por los depredadores más peligrosos de la historia de la Tierra, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias emocionantes sobre la evolución, los dinosaurios y la vida en nuestro planeta. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos más misterios fascinantes de la naturaleza.